Así es, y para dialogar está con nosotros ya vía telemática el sociólogo Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. Qué gusto recibirle siempre. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, Mayra. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de la Gigante del Pacífico, Radio Morena. Para Unidad Popular siempre es un gusto, un placer compartir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Demandas de inconstitucionalidad a las leyes que recientemente fueron publicadas en el registro oficial. Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia, Ley de Integridad Pública y una que ya está en camino, está rumbo casi que ya en el segundo debate para la aprobación, Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas. ¿Cuáles son las demandas que ustedes han interpuesto y cuáles son las expectativas que tienen con estas? Bueno, hay que señalar que el presidente de la República, Daniel Noboa, haciendo uso de su cuarto de hora con una mayoría que ha conseguido a punto de comprar asambleístas, tanto independientes como de Pachacuti, utilizando la figura de proyectos económicos urgentes, ha pasado ya varias leyes de carácter antipopular, con una vertiente autoritaria, y precisamente estas leyes están siendo cuestionadas por amplios sectores de la población, sectores académicos, de abogados, de médicos, de docentes, de trabajadores y en general de ecologistas. Nosotros como Unidad Popular hemos estudiado estas leyes y hemos presentado por ahora 2 acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. La primera, que ya está en trámite, Mayra, ha sido admitida por la Corte Constitucional, es nuestra demanda contra la mal llamada Ley de Solidaridad. Una ley que es muy peligrosa para los derechos y libertades del conjunto de la población. El presidente de la República, en base a esta ley, quiere instaurar un régimen paralelo y opuesto a los principios constitucionales, con los cuales se puede hacer allanamientos sin orden judicial, aprehensiones, se puede dar luz verde a la impunidad en las ejecuciones extrajudiciales, como el famoso perdón anticipado, el indulto anticipado, y por eso hemos cuestionado, al igual que lo ha hecho la Federación Nacional de Abogados, a esta ley. Y por otra, el revoltijo llamado Ley de Integridad Pública. Todos deben saber que esa ley está violentando derechos, está reformando no una, no 10, sino 19 cuerpos legales, que van desde el tema de tránsito, Código de la Niñez, pasando por el servicio público, y que contiene un combo de disposiciones legales que afectan a varios intereses. Yo quisiera concentrarme básicamente en 2 para que la audiencia ponga, digamos, pueda profundizar en el tema. El más importante es que afecta la estabilidad de miles de servidores públicos. Y cuando hablamos de servidores públicos, hablamos de nuestros maestros y maestras, hablamos de las enfermeras, médicos, personal de salud, hablamos de los trabajadores que garantizan los servicios esenciales de este país, como la electricidad, el agua potable, la telefonía, quienes garantizan el manejo de nuestros recursos, como el tema petrolero, para poner un caso. Todos los trabajadores municipales que ahora están afectados con un tema de eliminar prácticamente la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Mayra, que se viene una ola de despidos masivos en el mes de diciembre, a base de una evaluación punitiva. Y a partir de eso van a ser reemplazados precisamente por gente del partido de gobierno, de ADN, bajo la figura de contratos ocasionales. Es decir, no van a mejorar los servicios, van a despedir a padres y madres de familia de sus trabajos, con lo cual aumenta el desempleo, simplemente para cumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Y por otra parte, están planteando el tema de elevar en los hechos, de forma prácticamente obligatoria, para que maestros, médicos, servidores públicos ya no se jubilen a los 60 años, sino a los 65, porque si no perderían su bonificación, su complemento en el tema jubilar. Las 8 de la mañana con 42 minutos en Radio Morena, la Gigante del Pacífico. Sobre este tema de la evaluación a los servidores públicos han habido bastantes discrepancias, hay criterios y criterios. Hace poquito estuvo con nosotros el director de una entidad médica del IES aquí en la ciudad de Guayaquil y por supuesto nos referíamos al mismo tema. Resulta que algunos
porque tienen nombramiento, porque tienen condiciones laborales fijas y estables, maltratan a los usuarios. No queremos eso, pero tampoco queremos que hayan despidos. La intención de achicar el tamaño del Estado, de un Estado obeso, así se han referido las autoridades del país para plantear este tema. Realmente, ¿cuáles son las condiciones que deben aplicarse en esta evaluación o no debe haber evaluación? Le pregunto, sociólogo Giovanni Tarihuana. Mayra y queridos oyentes, por supuesto que todos queremos mejores servicios públicos, que los servidores nos atiendan con calidez y con calidad, pero eso implica tener, entre otras cosas, capacitación del Estado. La evaluación por sí misma no es mala. El tema es cuando esa evaluación está dirigida para ser punitiva, castigadora, para echar a la gente a la calle, para que no haya carrera en el sector público. Y además, una evaluación que tiene que hacerse con parámetros. Por ejemplo, a un médico no le puede evaluar un administrador, tiene que ser alguien que conozca salud, para poner simplemente un ejemplo. Pero en este ámbito de buscar un mejor servicio público, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Si no hay carrera en el ámbito administrativo del sector público, si la gente no tiene espacio para capacitarse, ¿usted cree, Mayra, que los nuevos contratos ocasionales van a permitir que mejore el servicio cuando simplemente el requisito va a ser tener el carnet del partido de gobierno y que esos servidores van a estar al servicio chantajeados por el gobierno de turno? Adicionalmente hay un tema que es absolutamente claro. El Fondo Monetario le pide al Ecuador despidos masivos para lo que ellos dicen bajar el gasto público. Es decir, eso se va a traducir al final del día en que tengamos menos personal de salud para atender la vida de los ecuatorianos. Faltan 70,000 maestros en el sector público para nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí no es que nos sobran empleados públicos, necesitamos gente eficiente, por cierto, pero a la hora de evaluar lo que pasa en lo público, no podemos olvidar de quienes han dirigido el Estado los últimos años, y particularmente este gobierno. Petroecuador está realmente con dificultades en el tema de los oleoductos, de refinería. La pregunta es, ¿por qué han puesto 8 gerentes en 20 meses? ¿Quién dirige el directorio de Petroecuador? Se llama Daniel Noboa, por decreto ejecutivo. ¿Quién está tomando las decisiones mientras los técnicos empleados muy capaces de SELEC, el tema eléctrico, le dicen, gobierno, invierta en termoeléctricas porque se viene el estiaje, y el gobierno no invierte? ¿Quién va a ser responsable de los apagones? Sino el gobierno que tiene a su gente dirigiendo. Acaba de renunciar hace pocos días el ministro de Salud. Él decía que iba a poner en orden a los gerentes de los hospitales para que no haya tanta corrupción. Al final del día parece que los gerentes acusados de corrupción han tenido más peso que el ministro en las altas esferas del gobierno. Entonces, por supuesto que necesitamos mejor servicio público, pero aquí quienes nos gobiernan son los responsables de garantizarnos, obviamente, los servicios en todos los ámbitos, de educación, salud, registro civil, temas de tránsito. Horas 46 minutos en su estación Radio Morena. Queremos saludarle, sociólogo Giovanni Tarihuana. Y primero, además de saludarlo, felicitar a ciudadanos comprometidos. Porque yo puedo estar de acuerdo o no con tal o cual situación. Y en el caso del ejercicio que nos toca diariamente y por tantos años, como usted sabe, sociólogo Giovanni Tarihuana, tengo que ir en este aspecto esencial. El trabajo hecho hasta el momento por la Asamblea Nacional y que cuenta con el veto favorable del colegislador, el Ejecutivo, normas que han sido presentadas con el carácter de urgente, decretos ley urgente, de urgencia económica, y que han convertido dentro de este escenario en la discusión, deliberación en el Pleno, han convertido también, han llevado, han transformado, y el impacto que puedan tener a muchas normativas. He visto que el de ustedes, en particular con referencia a la Ley de Integridad Pública, ustedes están presentando, activando un mecanismo de acción inconstitucional por la forma de toda la ley y por el fondo de 10 artículos. Tanto Giovanni Tarihuana, a quien ustedes están escuchando, como Carlos Sánchez,
Isabel Vargas, Natasha Rojas, están en esta aspiración, en esta pretensión. ¿Cuál es el estado de la causa, sociólogo Giovanni Atarihuana? Roberto, muy buenos días, un fuerte abrazo desde la capital, por supuesto. Bueno, esta demanda de la ley de integridad, ese revoltijo que llama, porque reforma tantas leyes, lo cual viola de entrada por la forma la Constitución, porque una ley debe ser tratada con una sola materia. Es un tema de garantía legislativa, para que el debate, no solamente entre los asambleístas, sino en la sociedad, pueda concentrarse, no para que a última hora, al final del debate, en alguna transitoria nos cambien cualquier ley con cualquier pretexto. Y por supuesto nosotros hemos entregado, estamos a la espera de la calificación de la Corte Constitucional. Yo quiero referirme a otro aspecto que es necesario que la gente entienda. Decía el tema de los servidores públicos, pero también hay algo que muestra cómo el gobierno simplemente está legislando a favor de su familia y sus panas. Es que en esta ley, en la transitoria 13ª, que de paso, ¿qué tiene que ver con la integridad pública? Un nuevo perdón, una remisión de intereses, multas y recargos para los grandes empresarios morosos de los impuestos, mi estimado Roberto. Esta es la 8ª vez, desde Correa, Lazo, Moreno y 2 veces Noboa, que les perdonan los impuestos a los grandes evasores. Esos representan 4.000 millones de dólares que le adeudan al Estado ecuatoriano. ¿Qué tanta falta nos hace para que haya medicinas en los hospitales, para que haya obra pública, para garantizar que no hayan apagones? Sin embargo, los grandes empresarios se han acostumbrado que más o menos cada 2 años les perdonan los impuestos. ¿Quién encabeza esa lista de morosos con el servicio de rentas internas, con los ecuatorianos? Nada más y nada menos es la Corporación Noboa. Desde el año 2006, prácticamente hace 20 años, la Corporación Noboa no le paga al país una suma que ya bordea los 97 millones de dólares. Con esta ley, y a eso me refería que legislan a su favor, le estarían perdonando, Roberto, amigos, 63 millones de dólares a la Corporación Noboa. ¿Qué? Porque es la empresa de la familia del presidente de la República. Eso está completamente mal. Pero no es el único, Roberto. En este perdón, si uno revisa, están grandes empresas, 500 grandes empresas. Cuando uno se atrasa, por razones económicas, de pagar el plan de telefonía celular, un servicio que además es malo y costoso, enseguida no pasan 48 horas y nos suspenden el servicio, ¿verdad? Cuando uno se demora en pagar la cuota del préstamo en el banco, viene la cobranza, los intereses y no nos perdonan un solo centavo. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito. Los intereses se vuelven impagables. Sin embargo, si usted revisa en el portal del Servicio de Rentas Internas, en la página web, usted va a ver el listado de quienes no están pagando los impuestos. Y ahí están las 2 telefónicas privadas. Entre las 2 le adeudan y no quieren pagar cerca de 130 millones de dólares. Eso no es posible. Igual pasa con los bancos, con las tarjetas de crédito. Entonces, nosotros ponemos atención al tema y hemos demandado la inconstitucionalidad de este perdón, sobre todo por la forma, porque si esta es una ley de integridad pública, no se podría incluir efectivamente un tema tributario, y más aún si es inconveniente a los intereses del pueblo ecuatoriano. Atarihuana, vuelvo al tema ley de integridad pública que ustedes han presentado, ya dije, de fondo y de forma. Hay también petición de medidas cautelares dentro de esta que ya ustedes han ingresado. ¿Están pidiendo medidas cautelares? Por supuesto, nuestro escrito que está ya en manos de la Corte establece que dada la urgencia del tema, la gravedad del mismo, y porque se estarían cometiendo daños irreparables a la población, le hemos pedido 2 cosas a la Corte. Primero, que establezca una priorización, que la Corte lo trate de manera urgente, prioritaria, porque justicia que tarda no es justicia. No queremos que nos dé la razón, que estamos seguros que la tenemos, después de 1, 2 o 3 años. Es aquí y ahora. Y la otra es que mientras sustancia la Corte
le convoca al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a quienes cuestionamos la ley, establezca medidas cautelares, suspenda la vigencia de estos artículos. Nosotros en esta demanda de integridad pública también cuestionamos la metida a la mano a la justicia que está orquestando el gobierno nacional. Porque todos queremos una mejor justicia, pero no queremos que los jueces sean nombrados sin concurso de méritos y oposición, que entren por la ventana, que sean jueces golondrinas al servicio del poder de turno. Nosotros combatimos por eso a Rafael Correa, pues hoy también lo quiere hacer Daniel Noboa. Y está un plan en marcha. El día de ayer parece que se completaron las ternas tanto de la Asamblea como del Ejecutivo con personajes vinculados a Daniel Noboa y con una figura que está en esta ley de integridad pública de declarar en emergencia la justicia. Van efectivamente a nombrar jueces, fiscales al servicio del poder. Y eso es lo que al final del día nos trae. Es corrupción, impunidad y lo que todos los ecuatorianos hace rato cuestionamos, injusticia en el sistema. Tipo de análisis, sociólogo Giovanni Atarihuana. A ver, entre las reformas, esto entró en vigor, entró en vigencia luego de que el colegislador, les decía, el 26 de junio, la Ley de Integridad Pública. Entre los cambios, la propia oficialidad habla de 20 reformas a 20 cuerpos normativas vigentes en el Estado ecuatoriano, que están en vigor, que están en vigencia. A ver, y la preocupación puntual, las reformas a la LOCET, me imagino que están entre las que ustedes están demandando la inconstitucionalidad. Evaluaciones de desempeño, procesos de nombramiento, sumarios administrativos, nuevas condiciones para mantener la estabilidad laboral. Atención, hablamos de cómo podía ser destituido o de reubicación, o también puede darse, hermanos ecuatorianos, en las evaluaciones. Se garantiza principalmente el ingreso mediante concursos de méritos y oposición. Realmente, ahora, de quedar así, aunque debo decir por razones elementales de esta actividad, están reformando en esta que están tratando, la de zonas protegidas, el artículo 81 de la LOCET. Están adecuando allí en el orden de esas preocupaciones. Está de por medio que esta norma, la ley de integridad, toque temas como nombramiento y remoción, insisto, la estabilidad laboral, derechos de los servidores públicos, evaluaciones, bajo qué criterios, sociólogo Giovanni Atarihuana. Y cuando se habla de un sumario administrativo, la preocupación debe de estar latente, queridos amigos, para que las cosas se hagan respetando principios elementales, derechos adquiridos, que son irrenunciables en la clase laboral, tanto en el sector público como también en el sector privado, sociólogo Giovanni Atarihuana. Precisamente, Roberto, esa es la preocupación y por eso en este caso hay múltiples demandas reclamando los derechos laborales de los servidores públicos. Reitero, cuando hablamos de servidores públicos hablamos de nuestros maestros, hablamos de los docentes universitarios, hablamos del personal de salud, médicos, de enfermeras, hablamos de quienes garantizan los servicios básicos en este país, agua potable, electricidad, empresas de telefonía, la CNT. Estamos hablando de los trabajadores municipales. Y al final del día, estos temas que se presentan como cambios, en realidad están creando las condiciones para que en diciembre, Roberto, se venga una ola de despidos masivos. Cuando se afecta la estabilidad, el debido proceso, cuando se establece una evaluación no para mejorar, sino para castigar, cuando se precariza la contratación, porque ahora lo fundamental van a ser contratos ocasionales, estamos hablando efectivamente de afectar el servicio público, porque no es que los ciudadanos vamos a tener mejor servicio, que es lo que está vendiendo el gobierno. Lo que va a haber es despidos masivos para sacar gente y poner gente cercana al gobierno y para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Si uno revisa la carta de intención que firmó Lasso y que hoy está cumpliendo Noboa, me parece que la cápita es del número 32, se habla de esta disposición de bajar la masa salarial. Y eso se consigue solamente en el sector público, con despidos y con bajar los sueldos, efectivamente. Por eso es que está cuestionada.
Pero tanta razón tuvo la UNE, la Federación Médica, nosotros que hemos demandado el tema, que hoy el gobierno se da cuenta y quiere, digamos, en esta nueva ley, otra vez violentando el principio de unidad de materia, ¿qué tiene que ver el servicio público con las áreas protegidas? Se echa para atrás en el tema de la edad de jubilación para tener acceso a la compensación jubilar, ¿no es cierto? Esa ya es una primera victoria de que la acción de las organizaciones, la fuerza de las demandas, le obliga al presidente de la República no a aclarar, sino a rectificar. Sin embargo, están temas mucho más complejos como el tema de la estabilidad, y por eso es que el día de mañana nosotros vamos a acompañar la convocatoria que ha hecho la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores, entiendo que sectores de los trabajadores eléctricos, de los municipales en general, que van a hacer una concentración en la capital, en la Corte Constitucional, para pedirle a la Corte que estas demandas sean tratadas lo más pronto posible. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Sabe algo que me preocupa? ¿Qué le preocupa? Y le he consultado hoy, y se lo consultaré a todos los interponientes, quienes han interpuesto, ¿no? ¿Quiénes son los intervinientes, los que están legitimados? Porque la ley, si bien es cierto, de control, de garantía jurisdiccional y control constitucional, establece tiempos y plazos. Pero ¿qué pasa mientras no se presenta o no se solicita suspensión de medidas, la aplicación, la activación de medidas cautelares? ¿Qué pasa si a alguien le toca ahora y le aplican la norma? Porque está en vigencia, está en vigor. ¿Qué pasa? Y si después de todo esto que establece, los términos que establece la ley pertinente, la ley de garantía jurisdiccional en el país, jurisdiccionales y control constitucional, y llegase a tener éxito la pretensión de ustedes o de cada uno de los que han presentado, que han activado, ¿cómo recuperamos, cómo reponemos lo que se ha afectado en el caso de Ciudadanos? Esa es mi gran preocupación. E insisto, la concentración, porque veo que la mayoría ha sido, según la Corte Constitucional, han sido admitidas, pero no tienen solicitud de medidas cautelares. Es decir... Nosotros, Roberto, compartimos precisamente esa preocupación. Hemos argumentado ante la Corte que los daños podrían ser irreparables, que es una cosa urgente, y pedimos por aquello el tema de las medidas cautelares. ¿Qué significa medidas cautelares? Que mientras resuelve la causa, los efectos de la ley quedan suspendidos. Ojalá los jueces constitucionales ubiquen la gravedad del asunto y obviamente salvaguardando los derechos de maestros, de médicos, de servidores públicos, nos otorguen esas medidas cautelares mientras tramitan la causa principal. Suspendan mientras se tramita. Así es, y también quería hacerle la pregunta de la ley de espacios o de áreas protegidas. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero queda pendiente precisamente porque algunos temas que tratar en esa ley, inclusive la supuesta corrección, digo supuesta porque es otra ley, la corrección a la edad de jubilación, sociólogo Giovanni Tarihuana. Ese es el artículo 80 y algo más, 81 me parece. Así es, pero que también consta en esta nueva ley. Rápidamente, Mayra. Esta corrección primero muestra que tuvimos la razón en cuestionar y denunciar este abuso contra los servidores públicos en el tema de jubilación. También establece que la actitud del gobierno, donde hay improvisación, hay desconocimiento legal, pero sobre todo hay prepotencia. No quieren acostumbrar a legislar como les da la gana. Que sepa el presidente Noboa, que sepa su mayoría, que esta no es la hacienda bananera ni es la corporación Noboa. Aquí hay reglas, hay constitución, y el pueblo ecuatoriano, en las calles, en las cortes y donde sea, va a defender la vida y va a defender los derechos. Por ahí hay algunas, el 80, el 86, insisto, son varios articulados de la LOCED que toca la ley de integridad pública. Vamos a ver, esperemos que haya la sensatez, sociólogo Giovanni Tarihuana, un abrazo cordial de todos los actores. Porque el propósito, el fin supremo de este grupo humano de trabajo al hacer observaciones es que prime el bien común, que alcancemos el bienestar común. En una norma debe estar el equilibrio para todos los relacionados. Gracias por atendernos. Buen día, sociólogo Giovanni Tarihuana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Ha sido el sociólogo Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias, un honor siempre. Esto fue Morena Noticias, primera emisión. Este mes de julio que está corriendo, mes de julio.